Santiago tenía apenas 4 años cuando dibujó su primer mapa del tesoro. Yo pensé que era un juego inocente de niños, algo que había visto en alguna película de piratas, pero cuando empezó a señalar las islas con nombres exactos que yo nunca había escuchado, cuando empezó a llorar gritando que el capitán español le había atravesado el pecho con su espada, cuando se despertaba en las madrugadas chillando en un idioma que sonaba como inglés antiguo, supe que algo estaba profundamente mal, o profundamente real. Mi hijo de 4 años estaba recordando una vida que vivió hace más de 300 años como pirata en el Caribe. Y lo más aterrador de todo es que cada detalle que mencionaba resultó ser históricamente exacto. Me llamo Carmen Ruiz. Tengo 35 años y vivo con mi esposo Daniel y mi hijo Santiago, en un departamento modesto en Ciudad de México. Soy maestra de primaria, una persona completamente racional, educada, que nunca había creído en vidas pasadas, reencarnación o nada de eso. Hasta que mi hijo me obligó a creer. Hasta que Santiago me demostró con mapas, nombres, fechas y detalles imposibles de conocer para un niño de su edad que había vivido antes. Y no cualquier vida. Una vida violenta, sangrienta, llena de tesoros enterrados y batallas navales en el Océano Caribe del siglo XVII. Todo comenzó una tarde de octubre hace exactamente 2 años. Santiago acababa de cumplir 4 años. Estaba sentado en la mesa de la cocina con sus crayones de colores, dibujando como siempre hacía. Yo preparaba la cena, escuchando música, pensando en mis clases del día siguiente. De repente, Santiago me llamó con voz seria, demasiado seria para un niño de 4 años. «Mami, mira mi mapa, aquí enterré el oro». Volteé casualmente, esperando ver un dibujo infantil típico, pero lo que vi me heló la sangre completamente. El dibujo era increíblemente detallado para un niño de 4 años. Había una isla con forma específica, con montañas dibujadas en el centro. Había una bahía marcada con una X gigante de color rojo. Había pequeños barcos en el agua. Y lo más perturbador, había palabras escritas en letra temblorosa pero legible. Isla Tortuga, Bahía del Cráneo, 30 pasos al norte del Árbol Muerto. Me acerqué temblando. ¿Dónde escuchaste esos nombres, mi amor? Santiago me miró con esos ojos cafés enormes que siempre me derretían el corazón y dijo con total naturalidad: «No los escuché, mami. Yo viví ahí. Yo era el capitán. Yo enterré mis monedas de oro ahí cuando los españoles nos perseguían». Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral completamente. Intenté racionalizar. Quizás había visto algún programa de televisión sobre piratas. Quizás en la escuela habían hablado del tema. Pero Santiago apenas iba al kinder y nosotros no teníamos televisión por cable en casa. Solo veíamos programas infantiles en Netflix, cuidadosamente seleccionados. «¿Cómo te llamabas cuando eras capitán, Santiago?», le pregunté con voz temblorosa, sin saber realmente por qué le seguía el juego. Mi hijo respondió sin dudar ni un segundo: «William Morgan», pero todos me decían Sangre Negra por mi barba oscura y porque no dejaba enemigos vivos. Las palabras salieron de la boca de mi hijo de 4 años con una naturalidad aterradora. No estaba jugando. No estaba inventando. Estaba recordando. Podía verlo en sus ojos, en la forma seria como hablaba, en cómo sus manitas temblaban ligeramente mientras sostenía el crayón rojo. «Mi barco se llamaba Venganza del Diablo», continuó Santiago. «Era el más rápido en todo el Caribe. Tenía 20 cañones a cada lado, la vela negra con la calavera blanca y 2 espadas cruzadas. Cuando la gente veía mi bandera, sabían que iban a morir». ¿Alguna vez has sentido que el piso se mueve bajo tus pies aunque estás completamente quieta? ¿Alguna vez has escuchado a tu hijo pequeño hablar con el conocimiento de un adulto de otra época? Si estás viviendo algo parecido, por favor cuéntame en los comentarios. Necesito saber que no estoy sola en esto. Esa noche no pude dormir absolutamente nada. Me quedé acostada junto a Daniel, quien roncaba tranquilamente sin idea de la conversación perturbadora que había tenido con Santiago.
Tomé mi teléfono celular y comencé a buscar en Google con manos temblorosas. William Morgan pirata. Sangre Negra Caribe siglo XVII. Isla Tortuga piratas. Los resultados que encontré me dejaron sin respiración completamente. William Morgan había existido realmente. Era un pirata galés que operó en el Caribe entre 1660 y 1688. Era conocido efectivamente por su crueldad extrema. Su apodo, documentado en registros históricos, era precisamente Sangre Negra, por su barba oscura y su reputación de no dejar testigos vivos. Me senté en la cama sintiendo que el mundo daba vueltas a mi alrededor. Mi hijo de 4 años había mencionado el nombre exacto de un pirata real, que vivió hace más de 300 años. Un pirata que no era famoso como Barba Negra o el Capitán Morgan. William Sangre Negra. Morgan era un personaje secundario en la historia de la piratería, mencionado solo en libros especializados y documentos históricos oscuros. No había películas sobre él, no había dibujos animados, no había absolutamente ninguna forma de que Santiago hubiera escuchado ese nombre casualmente. Durante las siguientes semanas, los dibujos de Santiago se volvieron más detallados y más frecuentes. Dibujaba constantemente barcos con cañones. Dibujaba mapas con islas específicas. Dibujaba escenas de batallas navales con un nivel de detalle imposible para su edad. Un día dibujó un barco español hundiéndose con la bandera española claramente visible. «Ese es el barco del Capitán Rodríguez», explicó Santiago mientras coloreaba el agua de azul oscuro. «Lo hundimos cerca de Portobelo en Panamá. Nos robamos todo su oro y sus especias. Él intentó escapar nadando, pero mis hombres lo atraparon». Decidí llevar los dibujos de Santiago con una psicóloga infantil, la doctora Patricia Hernández, una profesional reconocida especializada en comportamiento infantil. La doctora observó los dibujos durante varios minutos en silencio. Luego me miró directamente a los ojos y dijo con voz profesional pero ligeramente perturbada: «Carmen, esto no es normal para un niño de 4 años. El nivel de detalle, la consistencia de la narrativa, el conocimiento histórico aparente. Esto va más allá de imaginación infantil típica». Me recomendó documentar absolutamente todo lo que Santiago dijera, cada dibujo, cada comentario, cada pesadilla. Las pesadillas comenzaron aproximadamente un mes después del primer dibujo. Santiago se despertaba gritando en las madrugadas, sudando, llorando incontrolablemente. La primera vez corrí a su cuarto pensando que había tenido una pesadilla normal de monstruos o algo así, pero cuando lo abracé intentando calmarlo, Santiago me gritó entre sollozos: «Me atravesó el pecho. El español me atravesó el pecho con su espada. Hay tanta sangre. Me estoy muriendo en el barco». Lo sostenía temblando mientras mi hijo de 4 años describía su propia muerte violenta en el siglo XVII, con detalles gráficos horribles. ¿Cómo explicas cuando tu hijo describe exactamente cómo se siente morir? ¿Cómo explicas cuando dice que el dolor es como fuego atravesando tu pecho? Cuando describe el sabor de su propia sangre? Cuando menciona que sus hombres lo cargaron al camarote del capitán, mientras él se ahogaba en su propia sangre? Santiago nunca había visto películas violentas. Nunca había estado expuesto a contenido inapropiado. Pero describía la muerte con el conocimiento de alguien que la había experimentado personalmente. Daniel, mi esposo, inicialmente pensaba que yo estaba exagerando completamente. «Son solo pesadillas normales de niños, Carmen. Todos los niños tienen pesadillas». Pero una noche, Daniel estaba solo con Santiago cuando nuestro hijo tuvo otro episodio. Escuché los gritos desde la sala. Corrí al cuarto y encontré a Daniel pálido como papel, sosteniendo a Santiago que lloraba histéricamente. Estaba hablando en otro idioma, me dijo Daniel con voz temblorosa. No era español, no era inglés moderno, era algo antiguo. Y luego empezó a describir cómo le cortaban la garganta a un prisionero español. Esa noche, Daniel dejó de pensar que estaba exagerando. Decidí tomar acción más seria. Contraté a un historiador especializado en piratería del Caribe, el Dr. Roberto Mendoza,
un profesor universitario de 60 años con 3 doctorados y autor de 5 libros sobre la era dorada de la piratería caribeña. Le expliqué la situación por teléfono. Le envié fotos de todos los dibujos de Santiago. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea cuando revisó los materiales. Finalmente, el doctor Mendoza dijo con voz ligeramente perturbada: «Señora Ruiz, necesito conocer a su hijo personalmente. Los mapas que me envió son históricamente consistentes con la cartografía del Caribe del siglo XVII. Los nombres que menciona son lugares reales usados por piratas. Esto es extraordinario». El doctor Mendoza vino a nuestra casa un sábado por la tarde. Trajo consigo mapas históricos antiguos, libros, fotografías de documentos del siglo XVII. Santiago, quien tenía ya 5 años para entonces, se sentó en la mesa con el doctor como si fuera un adulto. El historiador comenzó con preguntas simples. «Santiago, ¿puedes contarme sobre tu barco?». Mi hijo respondió sin dudar, describiendo el Venganza del Diablo, con detalles específicos: cuántos mástiles tenía, el tipo de velas, dónde estaban ubicados los cañones, cómo era el camarote del capitán. El doctor Mendoza tomaba notas frenéticamente. Luego sacó un mapa antiguo del Caribe y lo colocó frente a Santiago. «¿Puedes mostrarme dónde operabas?». Santiago, con su dedito pequeño, señaló inmediatamente Jamaica, luego Tortuga, luego la costa de Panamá. «Aquí atacamos los barcos españoles que venían de Portobelo», explicó, «y aquí en esta bahía escondíamos nuestro barco cuando nos perseguían». El doctor Mendoza palidecía visiblemente. «Esos son exactamente los puntos estratégicos documentados donde operaba William Morgan, según registros históricos españoles». Pero lo que realmente convenció al doctor Mendoza fue cuando le preguntó a Santiago sobre algo muy específico. «¿Recuerdas alguna batalla importante?». Santiago pensó durante un momento y luego dijo: «Sí, la batalla contra el galeón San José en 1678. Era un barco español enorme con oro de Perú. Lo perseguimos durante 2 días. Cuando finalmente lo alcanzamos cerca de las Islas Caimán, hubo una batalla terrible. Sus cañones mataron a 20 de mis hombres, pero nosotros hundimos su barco y rescatamos el oro antes de que se fuera al fondo del mar». El doctor Mendoza dejó caer su pluma. Sus manos temblaban. El ataque al galeón San José en 1678 cerca de las Islas Caimán está documentado en archivos navales españoles, dijo con voz quebrada. Es un evento histórico específico que solo historiadores especializados conocen. No hay películas sobre esto. No está en libros escolares. ¿Cómo demonios puede su hijo de 5 años saber esto? Esa tarde, el doctor Mendoza se quedó en nuestra casa durante 4 horas completas. Sacó más mapas, más documentos, más preguntas específicas. Cada respuesta de Santiago era históricamente precisa. Cada detalle que mencionaba coincidía con registros documentados. Cuando le preguntaron sobre la tripulación, Santiago mencionó nombres específicos. John, el irlandés, era mi segundo al mando. Había un francés llamado Pierre que manejaba los cañones. Y estaba Thomas, el negro liberto que era el mejor navegante que tuve jamás. El doctor Mendoza verificó después y encontró referencias a esos nombres exactos en listas de tripulación pirata recuperadas de archivos históricos jamaiquinos. Lo más perturbador llegó cuando el doctor Mendoza le preguntó sobre su muerte. Santiago, mi bebé de 5 años, se puso serio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Fue en 1688», comenzó con voz temblorosa. «Cerca de la costa de Panamá, habíamos atacado un convoy español. Pensé que habíamos ganado, pero el capitán español, Rodrigo de Zamora, fingió estar muerto. Cuando bajé mi guardia inspeccionando el botín, se levantó y me atravesó el pecho con su espada. Sentí el metal frío entrar por mi espalda y salir por mi pecho. Vi mi propia sangre salpicar la cubierta de madera del barco». El doctor Mendoza tenía lágrimas en los ojos. Yo sollozaba abiertamente. Santiago continuó como si estuviera en trance. «Mis hombres mataron al español inmediatamente después,
Me cargaron a mi camarote. Tardé 3 días en morir. La herida se infectó. Tenía fiebre altísima, deliraba. Seguía gritando sobre el tesoro enterrado en Tortuga, el tesoro que nunca recuperé. Morí el 14 de agosto de 1688, a los 38 años de edad. Mi hijo de 5 años acababa de describir su muerte con detalles médicos que coincidían exactamente con cómo funcionan las heridas de espada y las infecciones. El doctor Mendoza nos visitó 3 veces más durante los siguientes 2 meses. Cada visita traía más confirmaciones históricas imposibles. Un día trajo una fotografía de un documento español del siglo XVII. Era un reporte naval escrito por el capitán Rodrigo de Zamora, describiendo cómo había matado al pirata William Sangre Negra Morgan en combate cerca de Panamá en agosto de 1688. El documento describía la herida exacta, una estocada que atravesó su espalda y salió por su pecho, provocando su muerte 3 días después por fiebre e infección. Santiago miró la fotografía del documento antiguo y comenzó a llorar inconsolablemente. Ese es él. Ese es el hombre que me mató. No podía leer español antiguo, no podía leer en absoluto todavía, pero reconoció algo en esa imagen que lo conectaba con su muerte hace más de 300 años. Lo abracé mientras lloraba, sintiendo un dolor profundo por el trauma que mis hijos cargaba de una vida que no era técnicamente suya, pero que sentía como completamente real. Si tu hijo recuerda cosas que no debería saber, si menciona nombres de personas que vivieron hace siglos, si dibuja mapas de lugares que nunca ha visto, por favor déjame un comentario. Esta comunidad está aquí para apoyarnos mutuamente en estas experiencias inexplicables. Pero lo que realmente cambió todo, lo que hizo que esta historia saliera en varios programas de televisión y documentales, fue el descubrimiento del tesoro. Uno de los mapas que Santiago había dibujado mostraba específicamente una ubicación en la isla Tortuga, que hoy es parte de Haití. El mapa tenía instrucciones detalladas. 30 pasos al norte del árbol de ceiba muerto, 15 pasos al este, cavar 5 pies de profundidad. Santiago había dibujado este mapa docenas de veces, siempre exactamente igual, siempre con las mismas instrucciones precisas. El doctor Mendoza, fascinado por el caso, organizó una expedición real a Haití con un equipo de arqueólogos, historiadores y cámaras de documentales. Nos invitaron a Daniel, a Santiago y a mí a acompañarlos. Santiago tenía casi 6 años cuando finalmente hicimos el viaje. Volamos a Puerto Príncipe, Haití, y luego tomamos un bote pequeño hacia la isla Tortuga. Durante todo el viaje en bote, Santiago miraba el océano con una expresión extraña en su rostro. «Conozco estas aguas», murmuraba. «Navegué por aquí 1000 veces». Cuando llegamos a la isla, Santiago nos guió. Un niño de 6 años guiando a un equipo de adultos profesionales por una isla caribeña, como si hubiera vivido ahí toda su vida. Caminó directamente hacia el interior de la isla, atravesando vegetación densa, sin dudar ni una vez. «Por aquí», decía con seguridad. «El árbol de ceiba estaba aquí». Llegamos a un claro donde efectivamente había un tocón gigante de un árbol de ceiba que había muerto probablemente hace décadas. Santiago contó 30 pasos hacia el norte, luego 15 pasos hacia el este. «Aquí», dijo señalando el suelo. «Aquí enterré mi oro cuando los españoles nos perseguían en 1685». El equipo arqueológico comenzó a cavar con herramientas profesionales. Cavaron 1 pie, 2 pies, 3 pies. Nada. Comenzaba a sentir vergüenza, pensando que después de todo era solo la imaginación de un niño. Pero Santiago insistía. «Más profundo. Tienen que cavar más profundo como 5 pies». Al llegar a aproximadamente 5 pies de profundidad, una de las palas golpeó algo metálico. El sonido resonó claramente. Todos nos quedamos congelados. Los arqueólogos cavaron más cuidadosamente, usando brochas pequeñas para quitar la tierra. Y entonces lo vieron. Una caja de metal oxidada del siglo XVII.
El doctor Mendoza temblaba mientras sacaban la caja con extremo cuidado. La abrieron lentamente, cámaras documentando cada segundo. Dentro había monedas españolas de oro del siglo XVII, joyas antiguas, y un pequeño diario de navegación en inglés antiguo medio destruido por la humedad. Todos lloramos. Literalmente todos los adultos presentes teníamos lágrimas rodando por nuestras mejillas. Santiago había guiado a un equipo arqueológico profesional directamente a un tesoro pirata real, enterrado hace más de 300 años. Un tesoro que él mismo había enterrado en su vida anterior. La probabilidad de que un niño de 6 años adivinara la ubicación exacta de un tesoro real era astronómicamente imposible. Esto era prueba irrefutable de que Santiago realmente estaba recordando su vida pasada. El descubrimiento hizo noticia internacional. Arqueólogos de universidades prestigiosas vinieron a estudiar el caso. El tesoro fue evaluado y tenía un valor histórico incalculable, aunque el valor monetario del oro era relativamente modesto. Las monedas fueron fechadas entre 1670 y 1685. Exactamente el periodo cuando William Morgan operaba en el Caribe. El diario de navegación, aunque severamente dañado, tenía escritura que los expertos en caligrafía antigua confirmaron era del periodo correcto. Santiago tocó las monedas con reverencia. «Estas son mías», dijo simplemente. «Las robé de un barco español cerca de Cartagena». Los expertos numismáticos confirmaron después que esas monedas específicas provenían efectivamente de la Casa de Moneda de Cartagena, Colombia. No había absolutamente ninguna forma de que Santiago supiera eso, pero lo sabía porque las había robado personalmente 300 años atrás. Hoy, Santiago tiene 7 años. Los recuerdos de su vida pasada están comenzando a desvanecerse lentamente, como el doctor Mendoza nos explicó que generalmente sucede. Los niños que recuerdan vidas pasadas típicamente olvidan esos recuerdos alrededor de los 7 u 8 años cuando su cerebro se desarrolla más. Santiago todavía dibuja barcos ocasionalmente, pero ya no con la intensidad obsesiva de antes. Las pesadillas son menos frecuentes. Poco a poco, mi hijo está dejando ir a William Sangre Negra Morgan. Parte de mí está aliviada. No quiero que mi hijo cargue el trauma de una muerte violenta del siglo XVII. No quiero que recuerde haber matado personas, haber participado en batallas sangrientas, haber vivido esa vida brutal de pirata. Pero otra parte de mí está triste por lo que estamos perdiendo. Estamos perdiendo un testigo ocular directo de la historia, alguien que vivió realmente en esa época fascinante y peligrosa. El doctor Mendoza publicó un libro académico sobre el caso de Santiago. El tesoro está ahora en un museo en Haití, con una placa que explica cómo fue descubierto gracias a los recuerdos de reencarnación de un niño de 6 años. Nuestra historia ha sido documentada en programas de televisión, podcasts y artículos científicos. Algunos escépticos dicen que es fraude, que de alguna manera manipulamos todo. Pero la evidencia es abrumadora e innegable. Mi hijo Santiago recordó su vida como William Sangre Negra Morgan, un pirata galés cruel que navegó el Caribe en el siglo XVII. Recordó nombres, fechas, batallas, ubicaciones geográficas, detalles de barcos, todo con precisión histórica verificable. Dibujó mapas de tesoros que resultaron ser reales. Nos guió directamente a un tesoro enterrado hace más de 300 años. Y describió su propia muerte violenta con detalles que rompieron mi corazón de madre. No sé qué significa todo esto sobre la vida, la muerte, el alma humana. No sé si Santiago es realmente la reencarnación de William Morgan o si hay alguna otra explicación que no comprendo. Lo que sé con absoluta certeza es que mi hijo conocía cosas que era imposible que supiera. Y ese conocimiento cambió completamente mi comprensión de la realidad. Hoy, abrazo a Santiago más fuerte. Lo veo jugar con sus carritos de juguete y agradezco que está viviendo una infancia normal ahora. Pero cuando miro sus ojos cafés profundos, a veces veo un destello de ese viejo pirata, ese hombre que navegó mares peligrosos hace 300 años, que enterró tesoros en islas remotas,
que murió violentamente en la cubierta de su barco amado. La reencarnación es real. Los recuerdos de vidas pasadas son reales. Y mi hijo Santiago es la prueba viviente de que el alma humana sobrevive la muerte física y regresa nuevamente. Si esta historia te impactó, si te hace cuestionar lo que pensabas saber sobre la vida y la muerte, por favor, haz clic en el próximo video que está apareciendo en tu pantalla. Porque estas historias nos enseñan que somos mucho más que estos cuerpos temporales. Somos almas eternas viajando a través del tiempo. Y no te olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna historia más de Secretos del Alma.